Antes de que existiera España, hubo caos. Antes de la unidad, hubo guerra. Y antes de que dos nombres cambiaran la historia, hubo miedo. Esta historia no empieza con coronas. Empieza con dos jóvenes que no estaban destinados a gobernar. Una mujer, rodeada de intrigas. Y un príncipe, criado en un mundo donde la traición era normal. Nadie lo sabía entonces. Pero juntos, cambiarían la historia para siempre. En el siglo XV, la península ibérica no era un país. Era un conjunto de reinos enfrentados. Castilla, Aragón, Navarra, Portugal. Cada uno con sus ambiciones. Cada uno con sus conflictos. La guerra era constante. La paz, una ilusión temporal. Isabel nació en 1451. Y desde el principio, su vida estuvo marcada por la incertidumbre. No era heredera. No estaba destinada a reinar. Era prescindible. Y en una corte, eso podía ser peligroso. Creció rodeada de intrigas. Aprendió a observar. A callar. A esperar. Porque en su mundo, sobrevivir ya era una victoria. Pero algo empezó a cambiar. Isabel dejó de ser invisible. Y cuando eso ocurre en política, el peligro aumenta. Las miradas cambian. Las palabras pesan más. Y cada paso puede ser el último. Mientras Isabel aprendía a sobrevivir en Castilla, en otro reino, alguien se preparaba para algo muy distinto. Fernando, príncipe de Aragón. Donde Isabel aprendió a resistir, Fernando aprendió a actuar. Fue educado en estrategia, en política, en guerra. Desde joven entendió algo que muchos tardan toda una vida en descubrir. El poder no se hereda. Se construye. Y a veces, se toma. Dos vidas. Separadas por reinos. Por culturas. Por destinos aparentemente distintos. Pero en política, el destino no es casualidad. Es construcción. Y poco a poco, las piezas empezaban a encajar. Porque lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría la historia de la península, para siempre. Su unión no fue un cuento de hadas. Fue un riesgo. Una decisión tomada en secreto. Contra la voluntad de quienes controlaban el poder. Isabel sabía que podía perderlo todo. Fernando también. Pero entendían algo fundamental. Separados, eran vulnerables. Juntos, eran una amenaza. Así que lo hicieron. Se casaron en secreto. Y en ese momento, sin saberlo completamente, comenzaron a construir algo nuevo. Pero toda decisión tiene consecuencias. Y esta no fue diferente. El matrimonio no fue aceptado por todos. De hecho, provocó tensiones. Intrigas. Conflictos. Porque unir dos coronas significaba cambiar el equilibrio de poder. ¿Y eso? Siempre genera enemigos. Isabel ya no era solo una figura secundaria. Ahora era una pieza clave. Y Fernando. Un aliado peligroso. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de gobernar. Y el camino hacia el poder rara vez es pacífico. Las tensiones crecían. Los conflictos se acercaban. Y poco a poco, todo apuntaba a lo inevitable. Guerra. Pero esta vez, Isabel y Fernando estaban preparados. Porque ya no eran piezas del tablero. Eran jugadores. Y entonces, ocurrió lo inevitable. La tensión acumulada durante años, estalló. Castilla se dividió. Nobles, ejércitos, lealtades. Todo se fragmentó. Porque el poder nunca se entrega sin resistencia. Isabel ya no luchaba por sobrevivir. Luchaba por gobernar. Y esta vez, no podía fallar. Cada batalla. Cada decisión. Cada alianza. Podía cambiarlo todo. Y lo más peligroso. No era el enemigo externo. Era la incertidumbre. Porque nadie sabía quién ganaría.
Y durante un tiempo, pareció que Isabel podía perderlo todo. Pero resistieron. Adaptaron su estrategia. Aprendieron de cada error. Y poco a poco, comenzaron a ganar. No fue una victoria rápida. Ni sencilla. Fue una victoria construida, paso a paso. Y cuando finalmente llegó, ya no había dudas. Isabel era reina. Y Fernando, su aliado indispensable. Castilla, ya no estaba dividida. Ahora tenía un rumbo. Pero aún quedaba algo pendiente. Un símbolo. Un último reino. Granada. El último bastión musulmán en la península. Durante siglos, había resistido. Pero ahora, Isabel y Fernando estaban decididos a terminar lo que otros habían empezado. La guerra fue larga. Costosa. Difícil. Pero en 1492. Todo cambió. Granada cayó. Y con ella, terminó una era. Y comenzó otra. Pero ese mismo año, ocurrió algo más. Que cambiaría el mundo entero. Pero el poder, siempre exige decisiones. Y algunas, dejan cicatrices. La Inquisición. La expulsión de los judíos. Medidas que buscaban unidad. Pero que trajeron sufrimiento. El legado de Isabel y Fernando. No es simple. No es perfecto. Es complejo. Como toda gran historia. Ganaron. Unificaron territorios. Cambiaron la historia. Pero como todos los grandes líderes, su legado está lleno de luces. Y sombras. Cuando Isabel murió, dejó más que un reino. Dejó una base. Una idea. Un proyecto. Y junto a Fernando, crearon algo que sobreviviría siglos. Algo que aún existe. España. Y todo comenzó con una decisión. Un matrimonio. Y la voluntad de no rendirse.